Advertencia. Todos los relatos sacados de este video, fueron sacados del foro de Reddit r/historias de terror. Los créditos serán a quienes correspondan. Sin más preámbulos, comencemos. Los niños debajo de la primaria. Esto pasó en un pueblo cerca de Durango, aunque la gente de ahí todavía se niega a hablar del tema. La primaria ya no existe. La demolieron hace años. Pero antes de que la tiraran, ocurrieron cosas que jamás aparecieron en periódicos. Mi mamá trabajó ahí como intendente nocturna cuando yo era niño. Entraba a las 6 de la tarde y salía casi a medianoche porque limpiaba todos los salones sola. Siempre odié acompañarla. La escuela se sentía rara incluso de día. Los baños olían a drenaje podrido, aunque los acabaran de lavar, y había un salón al fondo del segundo piso donde los focos nunca duraban más de 2 días. Pero lo peor estaba debajo. Debajo de la primaria había túneles. Eso decían los maestros viejos. Según ellos, el edificio había sido levantado encima de una construcción mucho más antigua. Algunos hablaban de una iglesia incendiada. Otros, de un refugio usado durante la Guerra Cristera. Nadie sabía realmente qué había abajo. Solo que existía una puerta con candado junto a la bodega de limpieza. Y que jamás debía abrirse. Una noche acompañé a mi mamá porque mi papá estaba trabajando fuera de la ciudad. Yo tendría unos 10 años. Recuerdo perfectamente esa lluvia. El patio estaba inundado y el viento hacía rechinar las ventanas de los salones. Mi mamá trapeaba mientras yo hacía tarea en dirección. Todo estaba normal, hasta que escuchamos niños corriendo arriba. Mi mamá levantó la cabeza de inmediato. ¿Escuchaste eso? Asentí. Eran pasos. Muchos. Como alumnos jugando en el pasillo. Pero la escuela estaba vacía. Mi mamá pensó que quizás se habían metido vagos, así que subimos a revisar. No había nadie. Ni una sola persona. Pero los pupitres de un salón estaban movidos. Todos apuntando hacia el pizarrón. Y escrito con gis había un mensaje. Ya nos encontraron. Mi mamá creyó que era una broma. Lo borró rápido y me dijo que no me asustara. Pero mientras bajábamos, escuchamos algo peor. Risas. Debajo de nosotros. Venían del piso. Nos quedamos congelados. Las risas siguieron unos segundos y luego se escuchó un golpe metálico. Clan. Como una puerta vieja cerrándose. Mi mamá me tomó del brazo y bajamos directo a dirección. Ahí fue cuando vimos algo raro. La puerta del sótano estaba abierta. La del candado. Nunca la había visto abierta antes. El olor que salía de ahí era insoportable. Tierra mojada, y algo más. Algo dulce. Como carne echada a perder. Mi mamá quería irnos. Lo recuerdo bien. Pero entonces escuchamos una voz. La voz de una niña. Muy bajita. Maestra. Venía desde abajo. Mi mamá pensó que tal vez había un niño atrapado. Tomó la linterna y empezó a bajar. Yo fui detrás. Los escalones eran de piedra vieja y estaban húmedos. Mientras más bajábamos, más frío se sentía el aire. Y las risas regresaron. Pero ya no parecían de niños normales. Sonaban ahogadas. Como si estuvieran riéndose con agua dentro de la boca. El túnel era mucho más grande de lo que imaginábamos. Había paredes de ladrillo antiguísimo y dibujos hechos con carbón. Personas sin ojos. Niños arrodillados. Y una figura alta rodeándolos. Entonces encontramos el primer zapato. Pequeño. Cubierto de tierra. Después otro. Y otro más. Docenas. Como si alguien hubiera dejado un rastro. Mi mamá empezó a respirar rápido. Quiso regresar. Pero escuchamos pasos detrás de nosotros. Muchos pasos. Corriendo. Apuntó la linterna hacia atrás. Nada. Solo oscuridad. Y entonces los vimos. Niños. Parados al fondo del túnel. Mojados. Quietos. Con uniformes escolares viejos. No se movían. Solo nos miraban. O al menos eso parecía. Porque sus ojos estaban completamente negros. Mi mamá gritó y me abrazó. Pero uno de ellos habló. No hagan ruido. Todos comenzaron a repetirlo. Despacio. No hagan ruido. No hagan ruido. No hagan ruido. Entonces escuchamos algo arrastrándose más profundo en el túnel. Algo grande. Pesado. Los niños retrocedieron de inmediato hacia la oscuridad. Y uno de ellos empezó a llorar. Ya viene. La linterna comenzó a fallar. Las paredes temblaban. Y el sonido. Dios.
Era como escuchar uñas gigantes raspando cemento. Mi mamá me cargó y corrió escaleras arriba. Pero mientras subíamos, escuché algo detrás de nosotros, respirando, muy cerca, tan cerca que sentí aire caliente en la nuca. Llegamos arriba y cerramos la puerta del sótano de golpe. En ese instante algo se estrelló del otro lado. La puerta retumbó tan fuerte que pensé que iba a doblarse. Mi mamá puso el candado temblando. Y entonces escuchamos voces infantiles susurrando desde abajo. Déjenos salir. Tenemos hambre. Hace mucho que estamos aquí. Después vino otro golpe, pero esta vez acompañado de una voz diferente, grave, rota, no sonaba humana. Entréguenme al niño. Mi mamá me sacó de la escuela llorando. Nunca volvió a trabajar ahí. Pero la historia no terminó. Meses después comenzaron las excavaciones porque el edificio tenía hundimientos. Y abajo encontraron restos humanos. Muchísimos. Niños. Según el gobierno eran entierros antiguos. Nada más. Demolieron la primaria poco después. Pero aquí viene lo peor. Hace 3 años regresé al terreno. Ahora hay una cancha vacía. Nada más. Quise convencerme de que todo había sido exageración de mi infancia. Hasta que escuché algo debajo del concreto. Golpecitos. Pequeños. Como dedos tocando desde abajo. Y luego una voz. Muy bajita. Justo debajo de mis pies. Maestro. ¿Ya nos va a sacar? Los silbidos de la mina Pasta de Conchos. En Coahuila, hay lugares donde la tierra todavía suena. Y no hablo del viento, ni de maquinaria. Hablo de golpes, silbidos, y voces que salen desde abajo, aunque las minas lleven años selladas. Mi abuelo trabajó como eléctrico en la región carbonífera cerca de Nueva Rosita y Sabinas durante casi toda su vida. Crecí escuchando historias de mineros, explosiones y derrumbes. Pero había un tema que nadie quería tocar demasiado tiempo. Pasta de Conchos. La explosión ocurrió en el año 2006. 65 mineros quedaron atrapados bajo tierra. Muchos cuerpos jamás pudieron recuperarse. Y aunque eso es completamente real, lo que voy a contar jamás apareció en noticias. Esto me pasó en 2019. Yo estudiaba ingeniería industrial en Saltillo y un profesor consiguió que realizáramos prácticas cerca de antiguas zonas mineras. No exactamente dentro de Pasta de Conchos, pero sí lo suficientemente cerca para ver las entradas selladas y los cerros cubiertos de carbón. La región se siente extraña incluso de día. Todo está cubierto por polvo negro. Las casas tienen ventanas pequeñas. Las calles parecen detenidas en el tiempo. Y la gente evita mirar hacia los cerros cuando cae la tarde. El primer día, un técnico llamado Barrientos nos dio una advertencia rara antes de entrar al área. Si escuchan silbidos, no contesten. Todos pensamos que estaba bromeando. Pero él no se rió. Esa noche nos quedamos en unos dormitorios improvisados para trabajadores. Éramos 4 estudiantes y 2 técnicos. Como a las 2 de la mañana me despertó un sonido. Tac, tac, tac. Como alguien golpeando metal a lo lejos. Abrí los ojos pensando que eran máquinas. Pero todo estaba apagado. Entonces escuché el silbido. Largo, desafinado. Venía desde afuera. Uno de mis compañeros también despertó. ¿Escuchas eso? Asentí. El silbido volvió a sonar. Pero esta vez, más cerca. Barrientos entró al cuarto inmediatamente. Se veía pálido. No salgan, y si oyen que alguien los llama por su nombre, no respondan. Nadie volvió a dormir. El silbido continuó durante casi 1 hora. A veces lejos. A veces justo afuera de la ventana. Y entre los sonidos, comenzamos a escuchar voces. Hombres hablando, tosiendo. Como mineros trabajando debajo de tierra. Lo peor fue cuando alguien golpeó la puerta principal. 3 veces. Toc. 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 Luego una voz habló desde afuera. Abran, venimos saliendo del turno. Uno de mis amigos quiso abrir pensando que eran trabajadores. Barrientos casi le gritó. No abras esa madre. La voz volvió a hablar. Pero ahora sonaba diferente. Como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Hace frío. Los golpes continuaron varios minutos. Después, silencio absoluto. Nadie se movió hasta el amanecer. Cuando salió el sol, Barrientos nos mostró algo afuera. Huellas. Docenas de huellas de botas mineras marcadas sobre el polvo negro. Pero todas tenían algo raro. Las pisadas terminaban de golpe. Como si las personas simplemente hubieran desaparecido. Ese mismo día le pregunté a un trabajador viejo qué ocurría ahí. El hombre me miró unos segundos antes de responder.
La explosión nunca se apagó. No entendía a qué se refería. Entonces me contó algo horrible. Después del accidente de 2006, algunos rescatistas aseguraban escuchar golpes debajo de los derrumbes incluso días después de declarar muertos a todos los mineros. Pero no eran golpes normales. Parecían señales. Como si alguien quisiera guiarlos más profundo dentro de la mina. Algunos equipos siguieron los sonidos. Y varios regresaron alterados. Decían haber escuchado voces conocidas llamándolos desde túneles colapsados. Uno de los rescatistas abandonó el trabajo después de asegurar que vio a un minero parado entre el humo. El problema era que aquel hombre no tenía ojos. Solo carbón cubriéndole toda la cara. Pensé que eran leyendas locales. Hasta la tercera noche. Nos quedamos trabajando tarde revisando equipo cuando se fue la electricidad. Todo quedó oscuro. Y entonces comenzó otra vez. El silbido. Pero ahora venía desde abajo. Debajo del suelo. Sentí como algo vibraba bajo mis botas. Barrientos empezó a rezar en voz baja. Los focos de emergencia encendieron apenas un poco. Y ahí vimos algo horrible. Polvo de carbón cayendo del techo. Como si hubiera movimiento debajo de nosotros. Después escuchamos un golpe. Uno solo. Fuertísimo. Tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Y luego una voz. Clarísima. Todavía estamos aquí. Uno de los técnicos salió corriendo del cuarto de control. Nunca debió hacerlo. Lo seguimos apenas segundos después y lo encontramos parado frente a una entrada sellada, mirando hacia la oscuridad. No reaccionaba. Solo repetía una frase. Ya encontraron salida, ya encontraron salida. Intentamos moverlo, pero estaba helado. Y entonces escuchamos respiraciones. Muchas. Debajo de nosotros. Como docenas de hombres respirando dentro de la tierra. Las lámparas comenzaron a fallar. Y alguien silbó detrás de nosotros. No adelante. Detrás. Volteé. Y vi figuras saliendo del polvo. Hombres. Cubiertos completamente de carbón. Con cascos antiguos. Algunos deformes. Otros quemados. Caminaban lento. Arrastrando los pies. Pero lo peor, eran sus rostros. Porque varios no tenían ojos. Solo huecos negros llenos de tierra. Barrientos gritó que corriéramos. Mientras escapábamos escuché algo imposible. Radios mineras. Estática mezclada con voces pidiendo ayuda. Y entre todo aquello, escuché mi nombre. Llegamos a los dormitorios y nos encerramos hasta el amanecer. Nadie habló de lo ocurrido. Nadie. Pero antes de irnos, Barrientos me dijo algo que jamás olvidé. Hay minas donde la gente murió. Y hay minas donde algo aprendió a usar sus voces. Jamás regresé a Coahuila. Aunque hace unos meses ocurrió algo que me obligó a escribir esto. Mi abuelo murió el año pasado. Mientras revisábamos sus cosas encontramos una vieja lonchera minera guardada al fondo de un closet. No era de él. Tenía grabado el nombre de uno de los mineros desaparecidos en pasta de conchos. Adentro había carbón. Nada más. Pero eso pensamos. Hasta que mi mamá encontró un papel doblado. Era una hoja húmeda y negra, como si hubiera pasado años bajo tierra. Solo tenía escrita una frase. Seguimos esperando que abran. Si alguna vez has pasado por la rumorosa de noche, sabes que hay algo raro ahí. No es solo la neblina, ni las curvas, ni el viento. Es la sensación de que algo te observa desde el cerro. Los traileros llevan años diciendo lo mismo. Hay estaciones de radio que aparecen únicamente en ciertos tramos de la carretera. Se escuchan unos minutos, y luego desaparecen. La mayoría transmite música vieja o interferencia. Pero hay una frecuencia que nadie quiere encontrar. La 104.9. Porque según cuentan, cuando esa estación aparece, alguien muere en el camino. Yo no creía en nada de eso. Hasta que me tocó escucharla. Esto pasó hace 4 años. Mi hermano y yo regresábamos de Mexicali rumbo a Tecate después de vender mercancía en un tianguis. Salimos tarde, casi a las 11 de la noche, y para cuando empezamos a subir la rumorosa ya no había casi carros. Solo tráileres, niebla, y puro cerro oscuro. Mi hermano iba manejando mientras yo cambiaba estaciones en la radio porque no agarraba señal. Pura estática. Entonces apareció una canción vieja, un bolero. Se escuchaba lejísimos, como grabado en una cinta antigua. La calidad era horrible. Pero lo raro fue el locutor. Tenía la voz rasposa, lenta, como alguien cansado. Buenas noches a todos los que siguen despiertos en la carretera. Mi hermano bajó el volumen un poco. ¿Quién escucha radio aquí arriba? No respondí, porque algo en esa voz me puso nervioso. El locutor siguió hablando. Si están pasando por el kilómetro 42, no miren hacia el barranco. Mi hermano soltó una risa incómoda. ¡Qué mamada!
Y justo entonces vimos el letrero. Kilómetro 42. El silencio dentro de la camioneta fue inmediato. La estación comenzó a llenarse de interferencia. Pero entre la estática, se escuchaban voces. Personas hablando bajito. Como llamadas telefónicas mezcladas. Luego volvió el locutor. Todavía siguen ahí abajo. Mi hermano cambió de estación. Nada. La misma voz seguía sonando. AM, FM, Bluetooth. Incluso apagó la radio. Y aún así la escuchábamos. Clarita. Dentro de la camioneta. Hace frío esta noche. Sentí un escalofrío horrible. Entonces vimos algo adelante. Un carro detenido al borde de la carretera. Con las luces encendidas. Y una mujer parada junto al barandal. No se movía. Solo miraba hacia el barranco. Mi hermano disminuyó la velocidad. Tal vez necesita ayuda. En cuanto dijo eso, la voz del locutor habló más fuerte. No se detengan. La mujer levantó lentamente la cabeza. Aunque estábamos lejos, pude ver algo raro en su cara. No tenía ojos. Solo oscuridad. Mi hermano aceleró de inmediato. Y mientras pasábamos junto a ella, escuchamos un golpe en la caja de la camioneta. Fuertísimo. Como si alguien hubiera caído arriba. Mi hermano empezó a maldecir. Miré por el espejo trasero. Y vi manos. Manos negras agarrándose de la parte trasera. Después otra. Y otra más. Como personas intentando subir mientras avanzábamos. La camioneta empezó a sentirse pesada. Demasiado pesada. El motor casi no respondía. Entonces volvió la radio. Pero ahora ya no era música. Eran llamadas. Personas llorando. Gritando. Pidiendo ayuda. Y entre todas esas voces, una dijo mi nombre. Exactamente mi nombre. Mi hermano también la escuchó porque me volteó a ver pálido. ¿Quién fue ese? No respondí, porque la voz volvió a hablar, pero ahora venía detrás de nosotros, dentro de la camioneta. No debieron pasar por aquí. Volteé lentamente. Había alguien sentado atrás. Un hombre, con ropa vieja de trailero, la cara completamente destrozada, como si hubiera arrastrado el rostro sobre el asfalto, y aún así, sonreía. Mi hermano frenó por reflejo. Error. En cuanto la camioneta se detuvo, comenzaron los golpes afuera. Docenas. En puertas. Ventanas. Techo. Como gente rodeándonos en medio de la niebla. No podíamos ver nada. Solo siluetas moviéndose alrededor. Y entonces la voz del locutor sonó por última vez. Más clara que nunca. Ya encontraron a otros. Las luces de la camioneta se apagaron. Todo quedó oscuro. Lo siguiente que recuerdo, es despertar dentro del vehículo al amanecer. La carretera estaba vacía. No había niebla. No había personas. Nada. Mi hermano estaba despierto, pero no hablaba. Solo veía hacia adelante. Le pregunté qué había pasado. Tardó muchísimo en responder. Y cuando lo hizo, habló casi susurrando. Mira el kilometraje. La camioneta tenía casi 300 kilómetros más de los que debía. Como si hubiéramos manejado durante horas. Pero el tanque seguía lleno. Cuando llegamos a Tecate revisé la parte trasera. Había marcas. Decenas de manos negras impresas sobre la carrocería. Como hollín. Intenté lavarlas durante días. Nunca salieron completamente. Meses después investigué accidentes en La Rumorosa. Y encontré algo raro. En los años 90 hubo un locutor de radio local que murió desbarrancado junto con varias personas durante una tormenta. El accidente ocurrió exactamente en el kilómetro 42. Lo peor fue descubrir otra cosa. Algunos traileros aseguran que antes de ciertos accidentes, la estación 104.9 vuelve a escucharse en la carretera, transmitiendo música vieja y avisando cuántos pasajeros faltan por recoger.